organizada de Argentina, a quien le agradecemos estos minutos que van a ser súper importantes para conocer, ¿no es cierto?, mayores detalles de lo que fue el caso Lara Morena Gutiérrez y cómo es que finalmente ha sido capturado pequeño J. Bienvenido, Martín, buen día. Sí, buen día. Perdón, pero tengo que corregirla. Mi nombre es Javier Alonso y soy el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Las disculpas del caso, Javier, vamos a corregir ahora mismo pero el crédito. Para aclarar, porque somos gobiernos diferentes. Es un funcionario del gobierno nacional, yo soy del Estado de la provincia de Buenos Aires y la policía de la provincia de Buenos Aires fue quien compartió la información de inteligencia con la Policía Nacional del Perú, que ha hecho un excelente trabajo. Nosotros veníamos siguiendo a estas personas, teníamos intervenido sus teléfonos desde Argentina. Por supuesto, al abandonar las antenas de Argentina, perdimos esa información, pero el excelente trabajo de cooperación que hay entre la Policía Nacional de Perú y la Policía de la Provincia de Buenos Aires permitió que compartiéramos esta información. Por el seguimiento que nosotros hacíamos de inteligencia, conocíamos dónde estos dos criminales se iban a encontrar. Esa información fue suministrada, en particular a la Policía Antinarcóticos de Perú, y fue que primero, en horas de la mañana, se pudo dar con Osorio, con este delincuente argentino, que estaba en comunicación con pequeño J, tenía 3 teléfonos pequeño J, y la Policía de Perú siguió engañándolo, utilizando el teléfono de Osorio, hasta que finalmente pudimos dar con él, que estaba escondido en un camión que transportaba pescado allí en la autopista. Salieron al cruce y lo pudimos detener. Así que nuestro agradecimiento a la Policía Nacional del Perú y a sus efectivos por el excelente trabajo que han hecho. Ahora, Javier, este sujeto, si bien es peruano, en nuestro país ya se ha confirmado, no tenía ningún antecedente, y es que él sale del Perú y se va a vivir a Argentina muy joven, casi apenas asesinaron a su padre, un delincuente aquí también en nuestro país. ¿Qué antecedentes, qué delitos vinculan a este sujeto en Argentina? ¿Qué hechos ha cometido, además de ser el autor intelectual de este terrible triple crimen? Bueno, ustedes saben que la provincia de Buenos Aires rodea lo que es nuestro distrito federal, lo que es la capital federal. La información que nosotros fuimos reconstruyendo es que pequeño J lideraba una organización dedicada al narcomenudeo, a la venta al menor de una droga sintética, Tusi, lo que se conoce como la cocaína rosa, y que en los últimos tiempos había tratado de expandirse a la zona sur del conurbano de nuestra provincia, digamos al sur de la capital federal de Buenos Aires. Somos 2 estados diferentes. Y ellos allí, nosotros en general es una organización de gente joven que estaba rodeada de mujeres menores a las que les daban regalos, les compraban ropa, con toda una estética de éxito, de glamour, y tratando de llegar, ellos se hacían llamar una nueva generación de peruanos, que venía a llegar a una nueva generación de consumidores que buscaba estas drogas sintéticas de bajo costo que ocupan dentro de lo que es el mercado del consumo ilegal de sustancias, están dirigidas a un sector de la población. Y entonces todo este rodearse de mujeres tenía que ver también con construir una estética y una especie de marketing. Ellos se mostraban en diferentes ámbitos del sur de la capital federal y del sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. El resto de hay 9 detenidos. ¿Todos menores? Toda la inteligencia que se hizo y la información y las declaraciones a las fuerzas policiales de estos detenidos nos llevan a que este crimen fue encargado por pequeño J, que tiene que ver con un ajuste por un supuesto robo de droga o de dinero, y que él utilizó a estas niñas como un mensaje para sus pares, para otras bandas opositoras y para sus superiores, para mostrar de lo que es capaz de hacer aquellos que no hacen lo que él les dice. Y a propósito de eso, Javier, si nos permite, ¿Argentina ha visto este tipo de crueldad en los crímenes anteriormente? No, se han producido, como ocurre en todo el mundo, muchas veces hay
jóvenes, varones, mujeres, que incluso son consumidores, que están en los puestos de venta como dealers, ¿sí? Y que muchas veces al ser consumidores terminan consumiendo lo que tienen para vender o se quedan con una parte de la droga o se quedan con una parte del dinero y muchas veces son asesinados, incluso a veces sufren castigos, sufren crueldades, pero en general son arrojados a espacios públicos para que la gente los vea. En este caso, estas 3 niñas fueron torturadas con una estrategia de engaño y fueron sepultadas en el fondo de una casa, ocultas, enterradas, muy bien ocultas, incluso los perros de rastro no habían identificado el olor, perros que trabajan muy bien, con una carpeta de hormigón armado construida arriba. Todo bien planificado. Y entonces no es algo que sea habitual esto de ningún punto de vista, y esto estaba hecho para que estas niñas queden como desaparecidas, claro, no y que ellos utilicen ese video para hacerlo circular entre sus pares para hacer sembrar el terror, ¿no? Ahora, no solo estamos hablando de la crueldad de este caso, sino del factor también edad, porque tanto Pequeño J como los otros detenidos todos oscilan en la misma edad, 20 años. Estamos hablando de una organización criminal bastante joven, que ya pelea el control con otras bandas criminales ranqueadas. Sí, y además lo que se nota en algo que está pasando en América Latina y que también en nuestro país, que las camadas intermedias o más jóvenes terminan siendo más violentas porque buscan disputar el negocio de la droga con líderes que están más asentados desde hace más tiempo, que tienen otros códigos. En general, el negocio de la droga, para que sea rentable, implica dominar un territorio sin ir a una guerra con otras bandas, porque eso resulta muy oneroso. Entonces ellos buscan establecer acuerdos y negocios entre ellos para distribuirse el territorio. Sí. Muchas veces, en nuestro caso, nosotros en los últimos 2 años desarticulamos 200 organizaciones criminales, ¿sí? Entonces, en la medida que esas organizaciones criminales se van desbaratando, integrantes subordinadas de ellas empiezan a querer compar el control del territorio que tenían sus jefes que están presos. Y ahí se producen ajustes. Y en Nunca ese sentido, se vio una cosa como esta, de disciplinamiento de este nivel, por eso hay tanta conmoción en nuestro país. También sabemos que se ha ido disminuyendo la edad, lamentablemente, la edad de las personas que ingresan al delito, ¿no? Hemos visto cómo los delincuentes cada vez ingresan a menor edad y a su vez son cada vez más violentos y más torpes incluso para cometer los delitos, ¿no? Hay una generación aquí de jóvenes que hemos desarticulado, que hacía robos en casas y que filmaba sus delitos y los subía a las redes sociales, en algo que es muy común en esta época, que es mostrar todo lo que se hace en la red social. Incluso haciéndose selfies con personas a las que les robaban o a las que habían maltratado para que les dijeran dónde escondían el dinero. Entonces es parte de un fenómeno que tiene que ver con cómo está impactando las nuevas generaciones que ingresan al delito, que están atravesadas por las redes sociales y que parte de esa dinámica es mostrar lo que hacen en las redes sociales. Incluso el delito. Ahora, Javier, y en ese sentido, según lo que usted nos está explicando, la captura de Pequeño J, ¿cómo va a impactar en el ecosistema criminal de Argentina? Bueno, Pequeño J, que para nosotros es quien ordenó esta acción, no lo tenemos en el lugar del hecho, sí tenemos a Osorio en el lugar del hecho. Osorio estuvo presente en el lugar del homicidio, junto con 7 personas más que están detenidas en Argentina. Son 9 total los detenidos, estamos buscando a 2 personas más que serían argentinas y que estarían en Argentina. Pero el resto del mundo narcocriminal enseguida le soltó la mano a Pequeño J, como decimos acá. Claro. ¿No? Enseguida lo entregaron, no lo ayudaron, no lo apoyaron, porque fue tan atroz lo que hizo y es tan repudiado por nuestra sociedad que enseguida hubo muchísima información de inteligencia que nos empezó a decir los lugares donde se escondía, los lugares donde estaban, porque no es algo que se tolere ni siquiera en las organizaciones criminales este tipo de cuestiones, ¿no? Pero el hueco que está dejando, ¿lo va a llenar otra organización? ¿Eso es algo que ustedes pueden estar previendo? ¿O cuál era la otra con la que peleaban, no? Claro, yo lo que creo es que en nuestro país no se produce droga.
¿sí? No se produce droga. La provincia de Buenos Aires está a 2.000 kilómetros de la frontera norte de nuestro país, ya sea con el Paraguay, como con Bolivia, ¿sí? Y por allí son los lugares por donde entra, por donde ingresa la marihuana, por donde ingresa la cocaína. En este caso ellos producían droga sintética y lo que nosotros creemos es que él, por sus vínculos familiares, por el lugar donde procede, porque otros integrantes de la organización de más confianza de él provenían de su mismo pueblo, del mismo lugar donde él había crecido. Entonces, probablemente, sabemos que en la zona donde él se crió hay una organización que se dedica a hacer logística de la entrega de la droga, desde los lugares donde se produce hasta el puerto de Buenos Aires, que es uno de los lugares por donde sale la droga a Europa, ¿sí? Entonces, el sistema de narcotráfico tiene diferentes pistas logísticas que utilizan muchas veces la misma droga como elemento de pago, como instrumento de pago para aquellos que brindan los servicios. En los 2.000 kilómetros que hay entre la frontera norte de nuestro país y la provincia, hay todos diferentes rutas que acercan la droga y estas organizaciones seguramente están vinculadas a la logística del traslado de la droga desde los lugares de producción al lugar de consumo. El narcomenudeo en la Argentina triplica la ganancia en 24 horas, ¿sí? Alguien que invierte $100.000 en 24 horas obtiene $300.000 y al otro día tienen casi $1 millón. Entonces, claro, es muy rentable, es muy tentador para estas organizaciones que brindan algún servicio logístico, tratar de hacerse un lugar en el territorio y organizar puntos de venta para triplicar sus ganancias. Bien, Javier, agradecerle por haber estado esta mañana con nosotros dándonos estos detalles que son sumamente importantes para entender, ¿no es cierto? Y algo con lo que quiera cerrar, ¿qué le diría a la autoridad? Agradecer a la Policía del Perú y enviar los saludos a nuestro pueblo hermano del Perú, con quien nos une un vínculo de amistad, de hermandad, y que de ninguna manera la nacionalidad de este delincuente empaña lo que significa para el pueblo argentino, el pueblo del Perú. Agradecerle a Javier Alonso, viceministro de Seguridad, que estuvo esta mañana con nosotros. 7:43 de la mañana.